bien, Márquez. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar. En principio, ese video, ¿qué es lo que estaría mostrando? Y ahí es un funcionario, es un director, su director, es un coordinador general del Centro SER, en la Colonia Berro. En ese video yo muestro cuando este subdirector entra al nivel 2, en la pieza 6, y me dice, abrime la puerta de acá, pieza 11, abrime la puerta, yo le abro, y ni bien ingresa, empieza a golpear al interno. Yo me quedo al lado de afuera, y por la mirilla y el sapo, donde se le pasan los platos de comida a los internos, por ahí lo empiezo a filmar. Esta es una de las pruebas que presentó la justicia. Exactamente, sí. Vamos a hacer una pequeña puesta, una breve puesta a punto de lo que está ocurriendo con esto. Marcela, buenas noches, Marcela Maceda. Muy buenas noches. En realidad, esta crisis interna que vive el INAU viene desde hace 2 meses con la aparición de varias denuncias por parte de los internos y de familiares también acerca de, bueno, este tipo de prácticas, incluso se habló hasta de tortura. Lo cierto es que actualmente el INAU está analizando las denuncias que presentaron un grupo de madres en el Parlamento hace algunos días, justamente hablando de que sus hijos internados en el hogar SER eran víctimas de golpizas y de requisas muy duras, incluso también de tortura, según mencionaron las madres. La abogada que representa a este grupo de mamás indicó que ellas presentaron la denuncia correspondiente ante el CIRPA, pero como no hubo ningún cambio en cuanto al tratamiento que daban las autoridades a los internos, presentaron la denuncia ante un juzgado penal de Pando y también ante un organismo de derechos humanos. Lo cierto es que a partir de estas denuncias, las autoridades del CIRPA iniciaron dentro del hogar SER 6 investigaciones administrativas, 4 de las cuales culminaron con un sumario con separación de cargo y en uno de los casos un sumario sin separación de cargo. El 12 de junio tuvieron que concurrir los funcionarios acusados ante el juzgado penal y negaron las acusaciones que tanto las madres como los internos realizan contra ellos. Muy bien, Marcela, muchísimas gracias. Gracias a ti. Usted trabajó un año ahí. Desde el 1 de diciembre del 2012, en el hogar SER en Colonia Berro. Y esta situación que usted pudo filmar allí, grabar allí, era de todos los días, no es que esto fue un episodio aislado. No, desde el momento que entró la nueva dirección de Jessica Barrio. Jessica Barrios. Sí, desde el primer día que ellos tomaron el Centro SER para dirigirlo, desde ese primer día empezaron con las golpizas. ¿Cómo era? ¿Cómo se desarrollaban? Y empezaron por el tema de querer hacer limpieza, según ellos, de querer requisar las piezas de los internos para ver si encontraban puntas, droga, todo ese tipo de cosas que frecuentemente se dan ahí. Sí. Bueno, entonces con ese pretexto empezaron con las requisas y bueno, y sobre la requisa las palizas de los internos. ¿Qué tipo de palizas? Palizas, así como se muestra en el video. Ahí se dio la casualidad de que estaba este funcionario solo en ese momento, pero ellos tenían por costumbre reunirse en el patio, mandar a 2 funcionarias adentro de los niveles a provocar a los internos, verbalmente o como fuera. Entonces era motivo para que ellas salieran a buscarlos o los llamaran por handy a ellos que estaban afuera en el patio, en reuniones de ellos, tomando mate o haciendo las cosas de ellos, y entrar a los niveles, a donde ellas les señalaran y hacer ese tipo de trato con los internos. ¿Les pegaban con la mano? Con golpes de puño, patadas, los agarraban del cuello, le ponían esposas, grilletes, los arrodillaban en el piso, con la cabeza apoyada sobre el piso. El paquetito, el famoso paquetito de la casita. ¿Qué es la casita? Los engrilletan con las manos hacia atrás, en los pies, las manos se la pasan por sobre los grilletes y arrodillados en el piso, con la cabeza, todos arrollados. ¿Y ahí les daban? Y ahí los pateaban o les ponían y se paraban así, ¿viste? Y hasta que ellos se les antojara. ¿Y usted qué hacía? Y nosotros teníamos que estar observando eso, participar. ¿Usted participó? No, jamás. Eso fue lo que me jugó en contra, porque de haber participado hoy tendría mi trabajo. Y como no estaba de acuerdo con lo que estaban haciendo, entonces empezaron a darse cuenta de que yo no quería participar de esas cosas y no estaba de acuerdo con lo que hacían, entonces me empezaron a
a dejarte, a aislarme, a correrme a un costado y a empezar a meterme presión de que acá se te paga para trabajar, que se te paga para esto, para lo otro, sí, pero para trabajar, pero como corresponde, no de este modo. ¿La mayoría participa en ese tipo de...? En ese caso, quienes hacían ese tipo de prácticas así con los internos fueron los funcionarios que ingresaron a dirigir el hogar con ella, con Jessica Barrios. Y si querés te los puedo nombrar a uno por uno. ¿Sí? Claudio Martínez, alias el Popeye, quien es el que golpea ahí en el video. Mauro Martínez, imagínate los nombres, viste cómo se coinciden. ¿Son parientes? Y es que todos los que ingresaron en el 2012 fueron todos por acomodo, nada por concurso ni por haber hecho un curso fueron todos acomodados por parientes, son todos familiares de familiares. Ese fue los 300 funcionarios que entraron en el 2012. Y bueno, Fernando Daniel, Alejandro Araujo, Mario Amado, Néstor Viera, María Nogueira y Daniela Dayana. Todos estos nombres de funcionarios públicos usted los Son aportó a la justicia. Sí, son todos los que yo denuncié, principalmente a la cabeza Jessica Barrio, porque ella como directora... ¿Ella estaba presente como presenciaba? Porque los directores a veces no están en el lugar. Presenciaba, sí, en la mayoría de los casos presenciaba las golpizas. En un caso hubo... en el nivel 3, pieza 6 y pieza 7, cuatro internos en la pieza 6 y 2 en la pieza 7, que fueron desnudados completamente, les desbarataron la pieza, le tiraron todo para afuera, para los pasillos, televisores, todo pertenencia de ellos, les tiraron todo para afuera porque, según María Nogueira, quería que uno de ellos se hiciera cargo de un insulto que le habían efectuado, pero no fue a ella, fue un insulto entre internos. Y se habían empecinado en que porque era una mujer y le habían dicho HDP, de que uno se hiciera cargo. Y como nadie se hacía cargo porque no fue a la funcionaria, los desnudaron, los sacaron por el pasillo y cuando los venían dirigiendo por el pasillo hacia el patio, Jessica Barrios le dice a las mujeres funcionarias, desenvuelta, que van a pasar los chicos. Las pone de espalda, los chicos pasan por detrás de las mujeres, se dirigen hacia el patio. Y ahí los tuvieron más de media hora en el patio, haciéndolos correr con las manos en la nuca, parados contra la pared, de piernas abiertas, apoyados en un dedo. Y ¿Los muchachos no reaccionan? No, tienen mucho miedo, no reaccionaban. No reaccionaban. Aparte, escuchame, vos viste lo que son, se paraban todos en filas y los internos tienen la de perder siempre, porque si vos estás con esposa o con grillete, te desacatás, te esposan y te ponen grillete, ¿y qué defensa tenés? Te agarran 3 o 4. ¿Y las denuncias que ellos hacían? Porque no les quedaban marcas, no les quedaban cosas. No, el tema de las denuncias de las marcas, me faltó Alejandro Ferreira. Ese es un profesor de karate también, que practicaba ahí adentro haciéndose el profesor con los internos. Esta persona sabe que los pateaba en las canillas, cuando le abría las piernas, los pateaba y le quedaban los moretones a los pibes. Entonces después les hacía decir de que se arrimaba y le decía, ¿qué te pasó ahí? ¿Con qué te hiciste eso? Y él mismo le argumentaba para que el pibe dijera, te caíste jugando al fútbol. Fue jugando al fútbol que te golpeaste. Y el interno lo miraba así, me golpeé jugando al fútbol. Bueno, esa era una de las prácticas que hacían para ¿Usted esconder. antes de ir a la justicia, no fue a sus superiores allí? No. Sí, obvio. Y sí, ese video está grabado en agosto. Yo la denuncia la hice en noviembre. Durante todo ese tiempo yo recibí de todo tipo de amenazas, de manoseo, de tirarme para acá, para un lado, para el otro, y de sacarme de un hogar y mandarme a otro, porque según lo que ellos querían era que a mí me echaran directamente del hogar. ¿Pero con qué superior habló usted? Con superior nadie me atendió. A mí nadie me atendió. Yo cuando decido hacer la denuncia le mando directamente a Salsamendi, a la casilla de correo del personal, le mando fotos y... ¿Con su nombre y tal? No, se la mandé anónima. Porque, ¿Y por qué no? Porque en ese momento yo no quería que se supiera quién era, porque... ¿Pero nunca fue ante un superior como funcionario? ¿Usted nunca...? Nunca me atendieron. ¿Usted pidió reuniones? Sí, por supuesto. En los derechos humanos se mandaron informes que dieran... que notificaran todo, a ver cuál era el respeto a mi situación y todo, y nunca respondieron absolutamente nada. José López ahora anda diciendo de que yo fui al sindicato a extorsionar
para que no me echaran, para pedir trabajo. Porque ¿cómo me voy a enterar yo de que me van a echar si yo tengo un contrato por 1 año? Hasta que no se termine el contrato yo no sé si me van a echar o no. Entonces él dice de que yo fui a extorsionarlos con ese video para que a mí no me echaran. Nunca sucedió. Yo desde agosto que tengo el video guardado conmigo y nunca hice nada. Ellos me perseguían y me amenazaban porque yo soy una persona de que no me quedo quieto, no me callo ante lo que vos vengas a decirme, ¿entendés? Yo te respondo. Cosas que muchos funcionarios no hacían y no hacen porque tienen miedo. Yo no les tengo miedo. Entonces yo recibía constantemente todo ese tipo de amenazas. Entonces, y tal, en una decido ir al sindicato a hablar con el abogado, Raúl Williman, el abogado del sindicato, y estuve conversando con él y le muestro, le digo, yo tengo tal y tal cosa para denunciar. Y él lo tomó como que lo estaba haciendo una joda o algo por el estilo, ¿viste? Entonces me dice, ¿qué vas a tener? Tengo, sí, ¿lo querés ver? Le doy un pendrive, se lo puso en la laptop de él y lo miró y se sorprendió, quedó totalmente sorprendido. Esto es muy grave, me dijo, sí, obvio. Esto es muy grave. Yo lo único que quiero, le digo, que terminen con este tipo de trabajo. ¿Sabes por qué quiero que terminen con esto? Porque ellos sabrán lo que están haciendo. Pero después de esto, después de estas golpizas, vienen las amenazas hacia los funcionarios. Eso fue lo que yo le dije. Entonces al abogado del sindicato. Al abogado del sindicato. Fue con la única persona y la única persona de todo el INAU que vio el video ese. ¿Y qué hizo el abogado del sindicato? El abogado del sindicato, yo después me entero porque había un compañero que se había quedado ahí porque tenía que una reunión con el abogado de abogado de familia. Y me llama por teléfono y dice, ¿vos qué pasó? Dice, ¿qué hiciste? Que dice que Williman reunió a todo el personal del sindicato en el patio y le comentó algo tuyo. Claro, es lógico, digo, está comentando lo que yo le mostré. Desde ese día hasta el día de hoy nunca más el sindicato me atendió. Para absolutamente nada. Inclusive yo tenía que ir a cobrar una plata que era algo por fuera de un juicio que habíamos hecho por otro trabajo mío con el abogado y él me citó en otro lugar para que yo no fuera al sindicato. ¿Y usted cree que más allá de las denuncias que usted ha hecho, la gente del sindicato no sabe que estas cosas pasan? Y obvio que lo saben, principalmente José López está al tanto y sabe absolutamente todo. Si Jessica Barrio trabajaba en el sindicato con él y él la puso en el Hogar Ser. Son históricas las golpizas en los hogares del INAU, ¿no? Yo recuerdo de la década del 90 que ya se denunciaban ese tipo. ¿Y qué ambiente se respira? Trabajé anteriormente en Miguelete, hasta que se cerró, tuvo la tablada. Por eso se cerró por un famoso motín en el que violaron a algunos internos, que les reventaban granadas en el pecho, les hicieron comer papeles. Estamos hablando de la década del 90 y siguen pasando estas cosas, ¿no? Después queremos que los muchachos se rehabiliten. ¿Y qué ambiente se respira ahí adentro? ¿Cómo es la vida ahí adentro? Porque tampoco debe ser fácil ser funcionario de allí, ¿no? No, es una tarea totalmente desgastante, psicológica y físicamente. Estás 12 horas dentro de los niveles, constantemente atendiendo demandas. Y médico, y llévame al psicólogo, y llévame al psiquiatra, y llévame a la policlínica porque se sienten mal. Y es por el encierro mayormente el tema. Si no tienen vida ninguna. Durante todo el año que yo trabajé, hasta agosto del año pasado en el Hogar Ser, los pibes vivían totalmente encerrados. Y después de que entró esta dirección fue peor todavía. Porque aparte del encierro, las golpizas y los palos y las mojaduras de agua fría y tirarlos en el patio en la noche. Este funcionario que está golpeando al pibe ahí en el piso, ¿sabe lo que hacía? Cuando se le iba la mano golpeando un botija, se daba la cabeza contra la pared para argumentar después de que él se había defendido de la agresión del interno. Y era mentira, se golpeaba la cabeza contra la pared. Después, en otro momento, cuando ya se habían pasado de tantas palizas, ¿sabe lo que hizo? A mí personalmente me hizo abrir nivel 3 y nivel 2, pieza por pieza, desde la primera hasta la última. Él ingresó con todos los compañeros de él, estos que te nombré anteriormente, a decirles a los internos de que le había llegado la data a ellos, de que los pibes se iban a amotinar en el patio con la visita el fin de semana. Dice, si esto sucede, el juez ya está enterado. Dice, es levantar el teléfono y avisarle al juez que ustedes se amotinaron con su visita en el patio. Y está la orden de que se le va a suspender la visita por 3 meses. No van a tener cigarro, galletita, ni nada de lo que se les trae. Los amenazaba con ese tipo de cosas para que los pibes no hablaran. O para que no llegaran a amotinarse en el patio para reclamar y quejarse de lo que estaba pasando. Ese era el trato que recibían constantemente.
Se supone que este gobierno ha sido un abanderado de la defensa de los derechos humanos. Vamos a ver qué pasa en los próximos días, no solamente en la justicia, sino también a nivel administrativo, donde le cae principalmente la responsabilidad a los jerarcas del gobierno Frente Amplista. Marque, le quedo muy agradecido por su presencia. ¿Puedo agregar una cosa más? Sí, que claro, es importante. ¿Sí? Que yo trabajé hasta febrero de este año. Me renuevan el contrato el 12 de febrero y el 17 de febrero, cuando voy a Pando a ratificar la denuncia, ese mismo día me echaron. Me llaman para que venga a notificarme de que estoy despedido. ¿Con qué argumento? Ninguno hasta ahora. Derechos Humanos les mandó informe pidiéndole a ver que le dieran el argumento a ver de por qué. ¿Y usted lo reclamó ante el Ministerio de Trabajo, además? Sí, por supuesto, hice todo. Está todo en trámite. Está en trámite. Sí, sí. Pero por ratificar la denuncia, me supongo yo, porque otra explicación no me dieron. Y fue ese día, fui a Pando, ratifico la denuncia con la abogada Sandra Jiménez y ese mismo día me echan. Muchas gracias por haber estado. No, por favor, gracias a las órdenes. Nos vamos a una tanda, enseguida volvemos. Presenta Pronto, el préstamo de los uruguayos. Catunasi, Terminal Cuenca del Plata. Jaume y Seré, su socio estratégico en comercio exterior y logística. La vida es